Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por poder reunirnos a través de este medio, mayormente abrir la palabra de Él y continuar alimentando nuestra alma a través de su palabra, a través de la carta a los romanos. Dios quiera que pronto podamos estar literalmente reunidos aquí en este lugar o en otro, pero poder estar juntos y ya no hacerlo a través de este medio electrónico. Pero bueno, damos gracias a Dios porque podemos seguir haciéndolo y podemos seguir enriqueciéndonos con la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a orar y luego proseguimos. Amén. Amado Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, podemos conocerte más. Señor, qué extraordinaria noticia, Señor, que es el Evangelio tuyo, las buenas nuevas de salvación. Señor, realmente no merecemos, ninguno de nosotros, ningún ser humano, que no es merecedor bajo ningún punto de vista, Señor, que se nos haya concedido una extraordinaria noticia de salvación como es el Evangelio de Jesucristo. Señor, gracias, Señor, por esta extraordinaria buena noticia. Señor, de que viles pecadores como nosotros, merecedores de solo una cosa, condenación eterna en el infierno, y tú a través de tu Hijo unigénito, Jesucristo, diseñaste un plan único, inigualable, Señor, para cargar en Él el pecado de todos nosotros y para descargar tu ira justa sobre Él. Y así saldar esa deuda infinita de pecados que teníamos contigo. Señor, y no solo eso, sino que también pusiste en la cuenta de cada uno de nosotros, tus hijos, por tu gracia, por tu misericordia, la justicia de tu Hijo Jesucristo. Porque Él sí vivió una vida recta. Él sí vivió una vida intachable. Él sí te agradó todos los días de su vida. Cada instante, cada segundo. Nunca jamás pecó. Nunca se halló engaño en su boca. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Señor, pedimos, como siempre lo hacemos, que tu Espíritu Santo nos ayude, y principalmente a mí, para comunicar tu palabra. No tengo otra intención en mi corazón que no sea comunicar tu palabra, porque tu palabra es la que convierte el alma. Tu palabra es completa, tu palabra es perfecta. Por medio de tu palabra hemos sido renacidos. Señor, muchas gracias. Y ayúdanos, te necesitamos. Y ayuda a cada oyente, a cada hermano que escuche este mensaje, para que realmente, Señor, tú le hables al corazón y pueda autoexaminarse frente a la luz de tu palabra, y así, Señor, con tu ayuda realizar los cambios. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y a vivir la vida que tú realmente esperas que vivamos cada uno de tus hijos. En el precioso, inigualable nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar lectura nuevamente, por favor, Romanos 1, del versículo 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, tocante a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne, y que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre, entre los cuales estáis también vosotros los llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En una ocasión Sócrates dijo: o que alguien se levantare para mostrarnos a Dios.
o que alguien se levantare para mostrarnos a Dios. Sócrates realmente estaba expresando un hambre. Sócrates estaba expresando realmente un vacío que se encuentra en el corazón de todo ser humano. ¿O quién podría levantarse para mostrarnos a Dios? Un teólogo lo expresó de esta manera. Él dijo, todo humano tiene un vacío en forma de Dios. El alma eterna del hombre está diseñada de tal forma que no encuentra descanso hasta que lo encuentra en Dios. Y eso lo hemos estudiado recientemente, podríamos decir, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, donde dice la Escritura, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y vimos que en el idioma original, en el hebreo, es solo un concepto. Quizás en nuestro idioma español, castellano, vemos como dos consignas, pero es una sola. El temer a Dios es obedecerle, es obedecer sus mandamientos. La forma de evidenciar o manifestar que temo a Dios es obedeciéndole, es obedeciendo cada uno de sus mandatos. De esa forma estoy manifestando que temo a Dios. Y como hemos estudiado todo el libro de Eclesiastés, Salomón probó de todo. Tuvo la posibilidad de probar de todo, de llevar a cabo, de concretar todo lo que desearon sus propios ojos. Y sin embargo, él llega a esta conclusión. El fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, dice. Esto es el todo del hombre. No es la fama el todo del hombre, no son las riquezas el todo del hombre. Para el hombre, para el varón, no es estar con muchas mujeres íntimamente el todo del hombre. No es tener posesiones, no es hacer lo que se te da la gana, lo que tu corazón desea. No es eso. Todo es correr tras el viento. Todo es vanidad de vanidades, dice Salomón. Pero el todo del hombre consiste en temer a Dios guardando sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Ahí encontramos realmente, fuimos diseñados, nuestra alma, nuestro ser fue diseñado para relacionarnos con Dios. Y mientras eso no esté ocurriendo, no nos estemos relacionando con Dios, vamos a buscar alrededor nuestro montones de cosas que nunca van a podernos saciar el alma. Solamente Dios. Por eso, como dice ese teólogo, que todo humano tiene un vacío en forma de Dios. Por lo tanto, todas las religiones en todo el mundo, a lo largo de toda la historia humana, nunca han podido satisfacer el alma del ser humano. Nunca, jamás. Y no lo van a poder lograr tampoco, nunca. El hombre, por su naturaleza perversa, depravada, rechaza al Dios verdadero y busca aplacar su propia conciencia que adorando a un Dios hecho a su gusto, hecho a su medida. Como así vamos a estudiar más adelante en esta carta a los romanos. Fíjense ahí en versículo 18 de este mismo capítulo 1, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticias detienen la verdad. Luego en el versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cartas que son hechas. Por las cosas que son hechas. Así que no tienen excusa. En capítulo 3 de la misma carta a los Romanos, versículo 10, encontramos que dice la Escritura: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el Salmo 14, versículo 1, dice la Escritura: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no quiero saber nada del Dios verdadero. Quiero tener un Dios a mi medida, para aplacar un poco mi conciencia, y por eso existen tantas religiones. No hay quien haga el bien, dice David.
se han cometido hechos abominables, se han corrompido. Dicen eso en su corazón: no hay Dios, fuera Dios, lejos Dios de mí. Y estas son las buenas noticias de las que habla el apóstol Pablo, aquí en capítulo 1, versículo 1. Estas son las buenas noticias. Las buenas noticias en un mundo lleno de malas noticias, como hemos estudiado a partir de 2 semanas atrás. Pablo reitera una y otra vez. Habla de las buenas noticias una y otra vez. Pablo, podríamos decir, está fascinado y las llama las buenas o gloriosas noticias de Dios. Y ya lo hemos estudiado hace 2 domingos atrás, en el versículo 1, ¿qué significa evangelio? Evangelion, buenas noticias de Dios. En el versículo 9 encontramos que Pablo dice las buenas noticias de su Hijo, las buenas noticias de Cristo. Las buenas noticias son de que el Hijo de Dios, Jesucristo hombre, ha venido al mundo, se hizo hombre. Y ese es el mensaje de esta carta, de esta hermosa, maravillosa carta a los romanos. Las buenas noticias son de que el Hijo de Dios, Jesucristo hombre, ha venido al mundo. El apóstol Pablo comienza con las buenas noticias de Dios, el Evangelion de Dios. En el capítulo 15, versículo 16, vamos ahí si quieren, por favor, dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Y luego, en el capítulo 2, versículo 16, encontramos que dice la Escritura: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a qué, dice Pablo, a mi evangelio. Interesante. Él dice mis buenas noticias. Él usa un pronombre posesivo. Él dice es mío el evangelio. ¿En qué sentido? Es de Pablo. Las buenas noticias de Dios han llegado a ser su posesión por la fe en Cristo Jesús. Por eso él dice es mío, porque por la gracia de él pude conocerle. Por la gracia de él hoy lo predico, hoy lo anuncio. Por eso titulé el mensaje de este día, anunciar las buenas nuevas, anunciar las buenas noticias de Dios. Y Pablo dice, es mío, este es mi mensaje, estas son mis buenas noticias. ¿Por qué? Porque no solamente creí en la persona de Cristo, conocí el Evangelio, sino que también lo anuncio, sino también lo predico. Fíjense al final de la carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 25, en la última bendición de la carta, dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Pablo dice, mis buenas noticias. ¿Cuáles son mis buenas noticias? La predicación de Jesucristo. La predicación de Jesucristo. Esas son las buenas noticias de Pablo. No era su propio evangelio que él había elaborado con su propio entendimiento, de su propia experiencia, sino que él estaba comunicando el verdadero evangelio, estaba predicando a Jesucristo. Él conocía el verdadero evangelio, las buenas nuevas de Dios, las gloriosas noticias de Dios. Por eso es que él dice más adelante, en la carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 9, versículo 16, me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciares las buenas nuevas de Dios. Querido hermano, querida hermana, no se trata solamente de conocer el Evangelio, no se trata de conocer el Evangelion de Dios, sino se trata de anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio de Dios.
Y debemos, al hacerlo, debemos ser veraces, cada uno de nosotros. Debemos decirle a todos los pecadores toda la verdad, toda la verdad. De acuerdo a todo nuestro conocimiento, debemos ser fieles a eso. Debemos transmitir toda la verdad. Decirle a los pecadores toda la verdad es la única manera aceptable de proclamar el Evangelio a los ojos de nuestro Señor. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la única, diríamos, forma aceptable de proclamar el Evangelio a los ojos de Dios? Expresándole toda la verdad acerca de la realidad de cada ser humano, de cada pecador, de cada pecadora. La realidad es esta: la verdad del Evangelio es tan gloriosa, pero así también como es tan gloriosa, es también al mismo tiempo tan peligrosa o muy peligrosa. Es eternamente, por un lado, es eternamente enriquecedora, pero a la vez es eternamente devastadora. Esa es la verdad del Evangelio. Por un lado lleva a bendición eterna, pero por otro lado lleva a castigo eterno. Después de oír el Evangelio, el verdadero Evangelio, las verdaderas buenas nuevas de salvación, después de oír las gloriosas noticias de Dios, el pecador, o mejor dicho, ningún pecador, debería ser el mismo. Después de oír el Evangelio de Dios, ningún pecador debe ser el mismo. Debe tener un entendimiento de lo que le está aguardando en el cielo, pero también debe tener un entendimiento de lo que le está esperando en el infierno. Pablo lo resume esta realidad tan gloriosa y a la vez tan devastadora en 2 Corintios 2:14. Y dice así el pasaje: mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Lo que Pablo está diciendo aquí es que o llevamos a las personas a un gozo que se multiplica, o multiplicamos su dolor o juicio que se incrementa. Es interesante ver lo que el apóstol nos habla, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dice: porque para Dios somos el olor de Cristo en los que se salvan. Olor de su conocimiento, olor fragante en los que se salvan, olor de Cristo. Pero los que se pierden, olor de muerte para muerte. Olor de vida para vida o olor de muerte para muerte. Hebreos 10:26 dice: pero si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si hay una persona que le predico el Evangelio, como Dios quiere que lo presente, como Dios quiere que lo anuncie, esa persona, ese incrédulo, ese pecador, esa pecadora no puede quedar de la misma forma que estaba antes. No puede ser el mismo, no puede ser la misma, no puede ser. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Así estás evangelizando? ¿Así anuncias las gloriosas nuevas de Dios?
¿Así compartís el Evangelio de Jesucristo? Más adelante en el libro de los Hebreos, a los Hebreos, capítulo 10, versículo 28, dice: el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin misericordia, sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En 2 Corintios, Pablo escribe allí en capítulo 5, versículo 11: estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres. Sabemos que los pecadores rechazan el Evangelio. Son indiferentes a la verdad. Son indiferentes a la verdad de las buenas nuevas de Dios. La razón más común por lo que las personas rechazan el Evangelio es su falta verdadera de interés. Son indiferentes al Evangelio. Son indiferentes a las buenas nuevas de Dios. Deciden voluntariamente rechazar el Evangelio. Lamentablemente, lo que tenemos que hacer en esta sociedad evangélica moderna, ante esta realidad de indiferencia de los incrédulos, es tristemente, lamentablemente, por eso, como decía recién, lo que tendemos a hacer es producir cierto interés en las personas, en los incrédulos, presentando a un Dios solamente presentándolo como un Dios amoroso, un Dios todo amor. Y todo lo que Dios va a hacer a través de ellos, o con ellos, o por ellos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a decir a la hora de predicar el Evangelio: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Pero es interesante que veamos cuál es el modelo bíblico. ¿Qué es lo que Jesús hizo anunciando el Evangelio, las buenas nuevas de Dios? Lo que podemos notar en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, a la hora de predicar el Evangelio, es todo lo contrario. Despierta un interés en las personas, pero a través de comunicar toda la verdad. Así como Él habla de que su Padre es bueno, que el único que es bueno es su Padre Celestial, también habla del día del juicio. Y quiero que me acompañen por un momento a Mateo 11, versículo 15. Y aquí vamos a encontrar un ejemplo de cómo Jesús evangelizaba a sus contemporáneos. Mateo 11, 15 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Mas a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y dicen: os tañimos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras en otro tiempo, se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás bajada. Porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas
que han sido hechas en ti hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues que así agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, y al Padre conoció alguno sino el Hijo, ni el Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Las personas, los incrédulos, deben ser advertidos. Es interesante que Jesús comienza aquí, en estos versículos de Mateo que hemos leído. Bueno, por un lado dice: el que tiene oídos para oír, oiga. También esta frase le da mucha importancia a lo que va a decir luego y quiere captar su atención. Y él dice en versículo 16: ¿a quién compararé esta generación? Esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Los muchachos, los chicos, los jóvenes que usaban los lugares públicos donde podían juntarse a jugar y de una manera amigable daban voces unos a otros diciendo: vamos a jugar, ¿a qué vamos a jugar? Bueno, algo que ellos imitaban de lo que ellos vivían, de dos hechos muy trascendentales. Por un lado, lo que eran las bodas, lo que eran el casamiento, y por el otro lado lo que eran los momentos de luto, los momentos de cuando se moría una persona. Y estos niños, estos chicos, personificaban tanto una cosa, un evento como el otro. Y por eso dice en versículo 17: os tocamos flauta y no festejaste, no bailaste. O tocamos la música fúnebre y no lamentaste y no lloraste. Por eso Jesús dice en versículo 18: porque vino Juan, que ni comía ni bebía. Juan, su prédica fue: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Y él no era una persona sociable. Era una persona que vivía de una forma aislada, que comía miel silvestre, que no se juntaba con el resto de la sociedad, que no participaba de los banquetes. Y ante la predicación de Juan el Bautista, ellos dijeron: demonio tiene, está loco, no creamos lo que predica. Pero en el versículo 19 dice que también vino el Hijo del Hombre. Y acá podemos hacer referencia a que era el Hijo del Hombre, el novio. Había que festejar. Y ellos dicen: y el Hijo del Hombre come y bebe. Y dicen: es un borracho, es un glotón, es amigo de publicanos, es amigo de pecadores, de prostitutas. No le creamos, no escuchemos su voz, no escuchemos su mensaje. Y en versículo 20
Dice, entonces comenzó a reconvenir. Y ese término reconvenir en el idioma griego es un término muy fuerte, donde obviamente no está hablando, o mejor dicho, reprochando a las ciudades, sino a las personas que forman o que están viviendo en esas ciudades. Y entonces dice, versículo 20, dice, entonces comenzó a reconvenir, comenzó a declarar, a denunciar, como a reprochar, a declarar a los integrantes de estas ciudades, diciéndole que habían sido hechas muchas maravillas. Y el resultado había sido que no se habían arrepentido. Dios había hecho a través de su Hijo Jesucristo muchas señales, muchos prodigios, muchas cosas extraordinarias, maravillosas. Pero su corazón seguía tan endurecido, así como cuando escuchaban a Juan, que ni comía ni bebía, y decían demonio tiene. Y él comienza ahí en versículo 21 a decir, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Es interesante que podamos captar la idea que tiene, la idea o el pesar, mejor dicho, de que tiene Jesús en estas palabras. Es realmente lo que está expresando Jesús, es un lamento, es un gran pesar. Y está diciendo, en ti Corazín, en ti Betsaida, se hicieron muchas señales, me he manifestado a ustedes de una forma que no lo hice y no tuvieron la oportunidad la gente de Tiro y de Sidón. Tenemos que saber que Tiro y Sidón eran personas idólatras, paganas, que hicieron lo malo ante los ojos de Dios y recibieron las consecuencias de eso. Pero lo que quiero que entendamos, porque la Biblia lo dice, porque la palabra de Dios lo dice, es lo que Jesús está diciendo aquí. Y es lo que debemos captar nosotros y entender en profundidad, lo que nosotros debemos hacer a la hora de comunicar el mensaje de salvación, el Evangelio. ¿Y por qué decidí detenerme en este pasaje hoy? Porque toda la carta, como hemos estudiado hace 2 domingos, toda la carta habla de qué? Del Evangelio de Dios. Y el apóstol Pablo, no, como ya he mencionado anteriormente, no se aguanta y hace como que condensa estos primeros 7 versículos para hablar del Evangelio, de la esencia del Evangelio. Después a lo largo de los 16 capítulos va a desarrollarlo, va a desmenuzar, lo va a especificar, va a dar de detalle, pero él lo condensa y él a partir del versículo 1 ya comienza hablando de qué, del Evangelio. Entonces nosotros tenemos que ir sabiendo y autoexaminando el corazón de qué tan bien conocemos el Evangelio de Dios y qué tan bien lo predicamos. Y por eso es que quiero compartir, y si bien no lo vamos a hacer de una forma exegética versículo por versículo, este pasaje que hemos acabado de leer, pero quiero que podamos entender la idea central a la hora de predicar el Evangelio, de anunciar las buenas noticias de Dios. Y aquí decía recién que el pesar de Jesús ante estas 2 ciudades en principio y después también Capernaum es que podamos entender, y que ellos obviamente en ese momento tenían que entender de que había un castigo, y ese castigo es un castigo eterno. Y por eso habla de que si, en versículo 22 dice, por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Si por ahí quizás estás escuchando este video, estás mirando, quizás en un momento pensaste en otra cosa, alguien dijo algo, si tenés niños en la casa, un ruido, esto, lo otro, un llamado. Pero trato de
Trata por un momento, por favor. Pensá y enfocate en lo que la Biblia dice. Pensá, si vos sos un hijo de Dios, amén. Pero si realmente no lo sos, medita mucho en esta palabra de Dios. Porque para vos es esta palabra. Hoy Dios ha querido traer esto, que pienses, que medites en esta palabra. Porque sabemos que dentro de una iglesia siempre hay personas que ellas mismas saben que no son creyentes, pero hay otras personas que están convencidas de que son hijas de Dios y no lo son. Si es tu caso, si tu caso es que aún no sos un hijo de Dios, aún no sos una hija de Dios, y lo sabes, para vos es esta la palabra de Dios. Y si estás engañada o engañado, considera la palabra de Dios también. Porque la palabra de Dios te dice que cuantas más veces hayas escuchado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y no te hayas arrepentido, tendrás mayor castigo en el infierno. Tiro y Sidón recibieron su castigo, pero está hablando Jesús del castigo eterno. Y en el versículo 23 dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás bajada. Porque si en los de Sodoma fueran hechas, en la ciudad de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Y sabemos de la perversidad de Sodoma y Gomorra. Y sabemos cómo Dios las castigó.